Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Este es un nuevo programa de información y acción, programa producido por el capítulo de Ingeniería Industrial, Transportes y Sistemas del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Hoy tenemos el tema, ¿qué rescatar y aprender de la ingeniería inca que gestó el Tahuantinsuyo en menos de 100 años? El tema estará a cargo del ingeniero Julio Eduardo Lu Chan-Sai. El ingeniero es un ingeniero industrial, investigador docente de la Universidad Nacional de Ingeniería, mentor, facilitador startup y Halt Price, consultor, director de proyectos de negocios productivos y emprendimientos innovadores y transformativos, formulador de más de 25 proyectos de innovación y desarrollo y 8 proyectos financiados por Innovate Perú. En la Universidad Nacional de Ingeniería, él es magíster en Ciencias de Ingeniería Industrial, titulado profesional de Ingeniería Industrial, bachiller en Ciencias e Ingeniería Industrial, especialización en Gestión de Innovación, y en el Trade Development Institute of Ireland. Él tiene una especialización en marketing de exportación. Buen ingeniero, lo tenemos acá. Muchas gracias por venir. Por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Estoy empezando esto. Vamos a tratar hoy día de la tecnología y la ingeniería que emplearon los incas para gestar el Tahuantinsuyo en menos de 100 años y buscar cómo adaptar esta tecnología al siglo XXI para que permita crear un proceso de innovación y desarrollo económico y social sostenible en el Perú. El modelo que los incas emplearon hasta la fecha no tiene parangón en la historia, porque el modelo de gestión utilizado por los incas se mantuvo hasta que se gestó la independencia del Perú, más o menos y esto terminó con la muerte de Túpac Amaru II en 1780. Pero hasta antes, desde el momento de la conquista, hasta el presente, hasta esa fecha, el método de gestión fue el mismo método que utilizaron los incas para conquistar el Tahuantinsuyo en menos de 100 años. Este método integraba una serie de cosas que permitió este proceso y por el cual fue muy rápido, porque los incas cuando empleaban un medio de conquista, primero hacían un acuerdo invitaban a los pueblos a si querían participar, y donde el inca, hacían un trato con el inca, ellos tomaban no las mejores tierras, sino las tierras que estaban en las colinas, y hacían que una porción de ellas fuera, un porcentaje de ella fuera para el inca y otro porcentaje fuera para el pueblo que lo trabajaba. Y utilizando ese método de conquista, permitió que en menos de 100 años se conquistara todo ese imperio. Entonces, este proceso fue iniciado por el Inca Pachacute en esos momentos. Entonces, un poco vamos a estudiar hoy en día vamos a repasar ese proceso de ingeniería en la gestión de innovación y desarrollo económico y social que sea sostenible, porque el modelo que ellos emplearon fue ese justamente. Incluso esto me permite recordar uno de los principios iniciales cuando empecé a estudiar ingeniería, lo que explicó Lord Kelvin, ¿no? Kelvin planteó lo siguiente, ¿no? Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada. Y yo creo que hoy en día tenemos que rescatar este concepto claramente, porque ya usamos una serie de términos y conceptos en el lenguaje, pero muchas veces no está muy claramente definido. Entonces, un primer tema que es, hay que definir claramente todo conceptualmente las cosas, hay que desarrollar un marco conceptual de ese tema para poder empezar a hacer un desarrollo
en estos temas. Entonces, el otro concepto que también quisiera estudiar un poco el tema de la diferencia que hay entre la gestión y la administración. Acá entonces les planteo un poco el ciclo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que podemos distinguir entre la gestión y la administración? Es la siguiente. La gestión, bueno, con una frase muy sencilla podemos explicar la diferencia, como comparación. Se administra lo que se tiene y se gesta lo que no se tiene. Entonces creo que esto refleja claramente que cuando hablamos de gestar, hablamos de crear algo que no existe. Y en ese proceso creo que los ingenieros somos los gestores realmente. La ingeniería es para eso, para crear e implementar soluciones en la realidad que que no existe, tener una visión de ellas y plantearlas en la realidad. Y ahí es donde se aplican todas las técnicas de ingeniería. Pero normalmente hemos estudiado que la administración moderna, cuando lo plantea Taylor, y podemos ver acá en este recuadro de aquí, ¿no? Taylor en realidad planteaba un ciclo que era planear, organizar, dirigir y controlar. Y la palabra control, en realidad al final termina porque Taylor era de la filosofía que el ser humano él tenía que hacer funcionar como un robot. O sea, yo lo controlo 100% y tiene que hacerse como 100% como lo organiza las ideas. Pero hoy en día, esto ya evoluciona en la administración moderna al proceso de calidad que se emplea en el Japón, que lo desarrolló Deming, y esto usamos un ciclo que se llama planear, dirigir, planear, dirigir, verificar y actuar, ¿no? PDVA, ¿no? ¿Por qué PDVA? Porque en realidad planear, hacer, verificar y actuar, ¿no? Pero realmente cuando uno quiere gestar cosas, no puede aplicar ese ciclo, porque si uno comienza con la palabra planificar, es que ya se tiene ya decidido qué se va a hacer, ya se tiene algo que ya está de algún modo decidido y algo concreto que ya existe. Pero cuando ingenias una cosa nueva, haces una innovación, no es aplicable ese ciclo. ¿Cuál es el ciclo que se usa en la gestión? En realidad hay que emplear el ciclo CEPA. El ciclo CEPA significa se inicia por una cuantificación. En otras palabras, comienzo a medir, a cualificar, a clasificar, hasta que más o menos uno, a definir los parámetros, hasta que uno más o menos tiene un modelo de comparación, algo que ya entiende cómo funciona, de algún modo, algo que funciona, y una vez que se aplica ese análisis de entender cómo funciona, recién puede entrar a una planificación y a una actuación. Entonces podemos ver que hay una diferencia conceptual en estos temas entre lo que se trata de gestar y de administrar. Y creo que tenemos una tremenda diferencia hoy día en ambos conceptos. O sea, hoy día todo lo que se aplica es a la administración, los modelos de calidad y todo, pero no son los procesos el proceso necesario para hacer la gestión. Es más, los procesos de gobierno, en realidad el que gobierna no está en esos dos puntos, sino el que gobierna tiene que aplicar otro ciclo, que es el ciclo DPAB, que es el decidir, planear, actuar y verificar. Y cuando hablamos de verificar, uso la palabra claramente como verificación, o sea, ver si la actuación que se ha hecho funciona como uno lo ha planeado. No la palabra control, que es como decir, usar un concepto esclavo, ¿no? Hoy en día los seres humanos no las puedes controlar, lo que hace es verificar si se hizo y porque hay una retroalimentación, una corrección en el proceso, no necesariamente lo que se hace funciona como lo que se planifica. Entonces, esa es una distinción que hay que aplicar en este ciclo. Otro tema que es muy importante es el tema de la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Tenemos una confusión tremenda con crecimiento y desarrollo. Y como yo les puedo decir, los informes económicos de Estados Unidos, todos hablan de crecimiento. Pero en realidad la palabra crecimiento, ¿no? Hay que entenderla muy bien. En realidad el desarrollo es el incremento del poder disponible o las capacidades propias disponibles.
En cambio, el crecimiento no, el crecimiento es solamente una evaluación del valor cuantitativo que hay, es como el resultado, ¿no? Es la medición del resultado, pero no, el desarrollo no solo es un tema cualitativo, es más bien el desarrollo de las propias capacidades o del aumento del potencial disponible, que, no, que al final cuando se mide en el resultado se hace con un valor efectivo, pero no es, no refleja, no refleja la capacidad disponible, sino refleja solamente lo que podemos hacer, lo que tenemos la capacidad de hacer o proyectar hacer, ¿no? En ese sentido hay que entender la diferencia y acá vemos este cuadro con este ciclo que lo podemos ver que en realidad son capitales que se acumulan en lo que representa el desarrollo, ¿no? En ese sentido, tenemos que, en ese sentido, una vez que el capital que se desarrolla, entonces el que desarrolla realmente es el ser humano. Y en ese sentido, los incas fueron los más capaces en este tema, ¿no? En el tema de desarrollo, porque ellos aplicaron un desarrollo que inclusivo en todas las personas y una forma social en ese modelo. Entonces, los incas nos han dejado en ese sentido un legado inmenso en este tipo, ¿no? Y acá podemos ver ese legado. A ver, Muy bien. ¿podríamos avanzar en esta pregunta, ingeniero? Sí, ingeniero, claro, cómo no. Y bueno, entonces, ¿por qué el legado Inca es un ejemplo de ingeniería y gestión para la innovación y desarrollo económico social sostenible? Bueno, le podemos ver, ustedes ven esta construcción de acá Inca. Esta construcción Inca de acá que es Machu Picchu, que todos las conocemos. Sin embargo, podemos apreciar que en esta construcción es una infraestructura no solamente de vivienda, es una infraestructura que está en armonía y equilibrio con el ambiente, es una estructura productiva porque vemos los andenes, ¿no? Y esta infraestructura tenía alimentación de agua y esta zona tiene un alto nivel de precipitación. Entonces, y ellos en este lugar no generaban ningún tipo de contaminación, no había desechos que se eliminaran, al contrario, es una forma muy inteligente porque todos los desechos que botaba la ciudad al final servían para alimentar los mismos andenes, servían de nutrientes para eso. Podemos ver Moray, cómo ellos adaptaron a diferentes niveles de las semillas y los diferentes techos ecológicos, los diferentes cultivos. Y hay una cosa que no se ha enseñado adicionalmente, es que hay 5.000 especies botánicas que podemos ver acá que ellos domesticaron en el tema. Y este proceso que ellos aplicaban comenzaba por instalar un tambo, ¿no? El proceso de conquista comenzaba por instalar un tambo y acoplarle los caminos incas a ese lugar. Una vez que le ponían los caminos incas, el tratamiento era hacer un trato con la población para que de la producción la mitad fuera para el inca y la mitad para la población, y había todo un proceso distributivo en eso. Entonces, en ese proceso ellos aplicaron un concepto que no es el que les enseña normalmente, que es no matar, no robar, no mentir, sino en realidad es un principio inca que es una existencia en armonía y equilibrio con el ambiente, ¿no? Es Alin Kausai, Alin Ruay, Alin Munay y Alin Yachay, ¿no? Entonces, estos principios son los principios básicos de Incas. Los otros tres principios que normalmente se hablan, esos son principios que ya es una aplicación española a este proceso. Entonces, y los Incas tenían toda una organización, toda una estructura, ¿no? Basada en ello. Y ellos tenían, por ejemplo, en la cúpula de gobierno, la panaca era una forma imperial donde se creaban lazos familiares, pero esta organización se estructuraba hacia el interior porque eran basado en estos intercambios colaborativos o el AINI, que nosotros hoy día los conocemos en el presente. Ellos utilizaban en realidad estos modelos de intercambios colaborativos
¿no? Basados en estos intercambios está el AINI y está la MINCA y la MITA, ¿no? La MITA es ya los temas con el gobierno, que es como pagar los impuestos así, pero la MINCA y la AINI eran entre las familias, entre las personas y las comunidades, y eran intercambios primero entre las personas, que es el AINI, después el intercambio dentro de los mismos grupos familiares, entre las diversas familias, entre las diversas familias también, seguía siendo el AINI. Después teníamos la MINCA, que era el intercambio colaborativo entre todos los miembros de la comunidad, ¿no? Y por último también está el intercambio con el gobierno. Ahora, adicionalmente, el tema del cambio con la naturaleza, ¿no? Y para poder, en realidad, un control vertical de todos los techos ecológicos, como podemos verlo acá. O sea, todo un proceso integrado con la naturaleza y en equilibrio con el ambiente. Y hay una cosa más importante, y eso todavía nosotros lo sabemos: cuando se hace un pago a la Pachamama, en realidad es un modelo que o sea, no estamos extrayendo de la naturaleza, sino que en este caso previamente primero hacemos un pago, hacemos un trabajo sobre el ambiente, sobre la naturaleza, para que ella nos devuelvan sus frutos. En cambio, hoy, cuando viene el modelo español, era un modelo totalmente extractivo, diseñado para que una vez que de la producción que se saque, una parte vaya a España y la otra se consuma. Y ese es el modelo que rigió, ese es el modelo Inca, y ese modelo Inca que rigió cuando llegó a España, los españoles lo siguieron adoptando el mismo modelo hasta más o menos 1800, hasta la muerte de Tupac Amaru, como digo, 1780, y todos los sistemas que emplearon los incas fueron los mismos en realidad, ¿no? Y esto era basado en este modelo de Minca y Mita, ¿no? De que eran unos intercambios recíprocos, ¿no? Y tenían un mecanismo de redistribución. ¿Cuál era el mecanismo de redistribución? Era la Mita, en realidad. El mecanismo de redistribución era entre el Inca, o entre el gobierno, ¿no? Y la población. Y ese era este intercambio, y todo el proceso estaba organizado y distribuido del mismo modo, y era un modelo 100% colaborativo. Ahora, este modelo de intercambio, en realidad, ese intercambio hoy en día le llamamos negocio, ¿no? Y el concepto de negocio es otro concepto que está mal entendido totalmente hoy en el presente. Hoy hablamos de un negocio pensamos en el beneficio que genera, o en la ganancia que genera, en las utilidades, pero en realidad los negocios en principio y por definición son unos intercambios colaborativos en realidad. Pero yo quisiera acá un poco rescatar, basado en los conceptos chinos que usan en el tema de negocios, y se dice Chengyi, que significa, que podemos traducirlo en dos ideas usado en los caracteres chinos que hay, que uno es una idea para desarrollar, negocio es una idea que se desarrolla, o la otra es una combinación de acuerdos. En otras palabras, los negocios son exactamente eso: una vía que permite desarrollar un intercambio que beneficia a ambos lados. Ese es el verdadero concepto de negocio, y no el que hoy día le llamamos simplemente el tema rentista que se ha puesto de por medio. Pero aunque ese tema rentista se aplica hoy en día, ahí hay un error de aplicación por no tener una definición clara de lo que significa la palabra negocio. Esto ha derivado en una serie de problemas, pero en realidad, si ustedes vemos en el tema de economía, también hay otra confusión en el tema de economía, ¿no? Pero acá podemos ver que dentro de una economía, los negocios son el proceso de intercambio de los recursos entre todas las partes, incluso con la naturaleza, y hay una constante transferencia, una cuestión dinámica de intercambio que se daba, y eso fue en el modelo Inca, eso estaba totalmente entendido. No solo un intercambio entre todas las personas en la sociedad, con el gobierno, sino también con el ambiente, con la naturaleza, o sea, la Pachamama. Muy bien, En ese ingeniero. sentido,
Sí, Ya, en yo le... ese sentido, los Sí, incas tenían un sistema también otro tema que ellos tuvieron fue un sistema de información muy desarrollado. Y acá podemos ver, este, a ver, ¿qué otra pregunta podríamos adicionar a esto? bueno, sí, justamente quería preguntarle, en base a lo que estoy leyendo acá en la vista, ¿cómo los incas evaluaron y controlaron la generación e intercambios de recursos? Bueno, esto es algo que, miren, y esto es algo que lo encontraron los españoles y por eso lo mantuvieron. El virrey Toledo encontró que el método inca de gestión era el mejor de todos ellos. Y como podemos ver ahí, ellos usaban lo que hoy, hasta hoy día no se sabe cómo leer, pero ellos tenían el quipu. El quipu es el equivalente moderno. El equivalente moderno del quipu hoy en día sería los sistemas de información, los discos duros donde hoy día la nube se deposita toda la data. Y podemos ver acá abajo la Yupana. La Yupana, que es una computadora inca que permitía el cálculo de toda la información. En este caso, los Quipu Camayor hacían los cálculos en la Yupana y estos datos se registraban en los Quipus. Y ellos tenían todo un sistema de contabilidad basado en este método que estaba en todo el territorio, porque en cada techo ecológico, en cada lugar donde había un tambo instalado, habían varios Quipucamayo que hacían toda la contabilidad. Y acá podemos ver los tópicos del sistema de contabilidad inca en ese sentido. Este sistema en esos tiempos no existía otro más preciso ni más fiable en esto. Y hoy día podemos decir que esto es como los tableros de control hoy en día en el sistema, los sistemas de información y de control, que en realidad hablamos de registro de información. Bueno, los incas ya lo tenían en esos momentos. O sea, los incas se adelantaron a los sistemas modernos en este sentido 6 siglos adelante. Ese sistema permitía controlar toda la producción en todos los techos y cuando había un problema en algún lado donde se genera una escasez, como es el caso de los incas en esto, escasez ya sea por sequía, por diversas cosas, lo que hacía el inca era hacer un proceso de redistribución, enviaba alimentos que no habían en una zona traídas de otra zona, ¿no? O sea, las que se producían en una zona que había excedentes, lo enviaban a otras zonas. Y eso hizo que los incas tuvieran este modelo. Entonces, este modelo muy avanzado, que incluso ese sistema de contabilidad inca subsistió hay evidencias que hasta el año 1950 se llegaron a aplicar. Después, en algunas zonas del Perú todavía quedaron algunos rezagos, y hoy día solamente vemos los quipus, pero el sistema quipus se empleó hasta más o menos 1950 ya con la llegada de las primeras computadoras modernas. Entonces los incas tenían un sistema de gestión que se mantuvo y como lo expliqué al comienzo, esto fue destruido con la muerte de Tupac Amaru, porque en realidad al morir Tupac Amaru, no solo Tupac Amaru era el curaca de la zona de Potosí, pero no solo lo mataron a él, porque al final mataron a todititos los curacas. Este tema de cambio de curaca es porque, a ver, este sistema, este sistema que viene con estos cambios, pero el modelo de gestión que aplicaron ellos ya seguían más o menos este esquema de acá, este modelo estratégico que podemos verlo acá de gestión, ¿no? Donde todos los resultados están cuantificados y medidos. Por otro lado, todos los componentes los agentes facilitadores están definidos, como podemos verlo acá hoy día en este esquema, y abajo todas las tecnologías que ellos ya habían desarrollado con las diversas aplicaciones para este modelo. Este modelo, podemos ver que este es un esquema moderno, que hoy día lo aplicamos, pero ya los incas habían de algún modo aplicado este sistema. Y como hay una cosa más adicionalmente, la UPAL, al tener un registro de todos los elementos que se intercambiaban entre todas las zonas y de toda la producción, en realidad ya no hacía la falta de dinero, no era necesario la utilización de dinero, porque ya había una relación entre los elementos
lo que se daba contra lo que se intercambiaban entre ellos. Y ese era el trueque. Solamente que en este caso de todos estos trueques estaban registrados en el quipus. Y los quipus con mayor son los que definían la relación de intercambio entre ellos. Entonces ahí, otra cosa que te permitía es que hoy en día podemos emplear algo que no sea usar, no se utiliza, pero los incas ya lo tenían, es el rendimiento operativo del proceso, que le llamamos ROP. Los incas, al tener estos indicadores, ya tenían forma de evaluar estos rendimientos operativos que permitían regular estos intercambios y ver cuál era la producción de una zona frente a las necesidades y otros temas. Mientras que hoy en día hemos desvirtuado esos modelos y no calculamos el rendimiento operativo, solo nos interesa el beneficio monetario o económico el beneficio monetario del sistema, y ahí nos viene a trabajar otro concepto, ¿no? Que ahí tenemos que entender, ¿no? Por ejemplo, es que decimos que los incas tenían un modelo socialista y hoy día hablamos que no, que el que funciona es el modelo capitalista. Bueno, cómo no. ¿Alguna más? ¿Cómo se adaptan esos conceptos al presente, ingeniero? Muy bien, por ejemplo, de la aplicación del socialismo y el capitalismo. En realidad el socialismo hay que entenderlo como una aplicación centrada en las personas, en el desarrollo, pero centrado en las personas. Y el capitalismo es la acción emprendedora privada, básicamente privada, basada en el uso de las libertades, en la libertad del mercado y el impulso individual de las personas. No se trata de que si es un tema de que lo hace el Estado o lo hace o es un control centralizado, ¿no? Básicamente es eso. El socialismo se centra en las personas, en el desarrollo de las personas, y el capitalismo debería centrarse más que en el dinero, en el uso del capital, no, sino en el impulso individual, ¿no? Y en la libertad que se hace para poder emprender cosas. Y esa es, creo que la tremenda lucha que tenemos hoy en día, y no hemos entendido cuál es la diferencia. Acá nos basamos que uno es el que lo hace el gobierno y otro es el que lo hace el uso del dinero para eso. Y ahí nos viene otro sistema que es la otra confusión. Pero acá podemos comenzar un poco con los conceptos de ecología, que en realidad la ecología es la ciencia que estudia el intercambio de la materia y la energía entre lo que está vivo y lo que no está vivo, lo orgánico y lo orgánico, mientras que la economía es en realidad el proceso de intercambio entre la sociedad y la naturaleza en realidad, y acá podemos ver los tres principios que se integran en eso. Sin embargo, hoy en día no consideramos esos tres procesos, hemos puesto solamente que la economía la hemos confundido con las finanzas, que es el manejo del dinero, cuando en realidad la economía es el estudio de la utilización de los recursos, ¿no? Para beneficio de la sociedad y de las personas, pero esa es una interacción que hay. Y ese manejo debe ser totalmente tecnológico, porque si no, no hay otra forma de hacer que, como vemos en esta parte, que estos impactos sean positivos en lugar de ser negativos. Hoy en día, por emplear un modelo extractivo, que todos los impactos se vuelven negativos. Esta parte verde es muy pequeña comparativamente con la parte roja. Entonces, estos conceptos los podemos ver acá, ahí podemos ver un poco la definición de economía, cuando en realidad la economía, como pueden ver ustedes hoy en día, estos son todos los intercambios, pero hay una parte adicional que hemos añadido, que es el intercambio con la Pachamama o con el ambiente. Esta parte que ustedes ven acá abajo, lo pongo al Perú, esa parte en todos los modelos de economía hoy en día no están representados. Acá sí lo hemos representado, y los incas lo tenían claramente. En realidad el dinero es una unidad referencial de intercambio, no es otra cosa más que ello. Por eso, ¿no? Y otra cosa más es el tema de maximización de los beneficios, mientras que se ha entendido mal porque lo hacemos desde el punto de vista solamente del que provee, y hoy en día usamos una computadora para esta maximización, cuando en realidad la maximización se hace acotando un área y después se usa una computadora para buscar el lugar a donde se tiene que ir, y después, una vez que se tiene definido eso, ¿no? Se hacen toda la actuación necesaria para ir hacia ese lugar.
pero lo que acá no se ha tomado en cuenta es que solo se les da la perspectiva del que lo provee, cuando en realidad debería ser tomado en cuenta a todos los grupos de interés, y por eso nos lleva solo a una situación de suma cero, donde en realidad para yo ganar más, como yo lo maximizo para mí, ¿qué cosa queda para el cliente? En realidad no queda nada para el cliente. Si usamos una computadora no queda nada para el cliente. Lo único que va a quedar son dos situaciones. Para yo ganar más, el cliente me tiene que regalar su ganancia, pero a su vez nos enseñan a nosotros, ¿no? Aprendemos que también hay que minimizar costos, y cuando minimizar costos equivale a minimizar esfuerzo. Y la única forma de convencer al cliente que nos regale su ganancia minimizando costos es minimizar el esfuerzo. Por eso lo único que nos queda es o lo estafamos o lo hacemos que nos regale una cosa. Y en ambos casos ya no es negocio para ninguna de las partes. No, ya no es negocio, solo un lado gana, cuando en realidad debe ser un intercambio que beneficia a ambos lados. Y el modelo Inca justamente buscaba el beneficio de ambas partes, porque el beneficio de un intercambio, en realidad, es el beneficio que obtiene cada uno como resultado de ese intercambio. No es que yo como proveedor lo beneficio a la otra parte con el intercambio. La otra parte todo y se beneficia a él, y esa es la principal diferencia. Y un tema que hoy día también hemos confundido y que los incas lo tenían bien claro, eran los temas de competencia. Y los temas de la competencia no son guerras, pues. Ese es es diferente a la guerra. Una guerra es cosa seria, solo se hace cuando no hay otra cosa que hacer, y eso lo dice Sun Tzu. Y la mejor estrategia para ganar una guerra no es utilizar la fuerza, ¿no? También eso lo dice este gran filósofo chino, y como podemos ver, es más, este gran filósofo chino decía que y la mejor estrategia para ganar una guerra era no utilizar la fuerza. O sea, en otras palabras, cuando alguien me quería venir a destruir, entonces yo ahí tenía que ver la forma de prepararme. Si él venía a destruirme, yo no estaba listo, yo no podía continuar la guerra, yo no podía hacer la guerra con él, pero una vez que estuviera preparado, ya la podía asumir. Esto se reduce a lo siguiente, ¿no? Si alguien me viene a atacar y yo no estoy listo, me tengo que empezar a preparar y a evadir ese combate. Hasta cuando ya esté listo, lo llamo al opositor y le digo, ok, muy bien, venga usted acá, y habré hecho la tarea si se me rinde a mis pies inmediatamente. Y lo único que tendría que hacer después de eso quedan dos decisiones. O lo hago mi aliado, y en lo cual todo lo que hicimos permite que hayamos mejorado todo, o simplemente le corto la cabeza y tomo todos los recursos. Pero así solamente habrá costado una sola vida, y todo el esfuerzo invertido, todo se recupera y se utiliza nuevamente y se hace más fuerte el vencedor. Pero esas son estrategias de guerra, no son estrategias de competencia. En cambio, la competencia, los incas sí la tenían bien claro, porque ellos usaban, en realidad, la competencia para ellos era un empoderamiento y una mejora de todas las capacidades. Entonces, acá podemos ver, a ver, podríamos empezar la siguiente pregunta, ingeniero. Bueno, sí, cómo no. Bueno, entonces, a todo esto, ingeniero, ¿en qué consistiría el diplomado en ingeniería para la innovación y desarrollo económico social sostenible, IDES? Bueno, acá podemos ver, uy, este sale incompleto. Ahí está, listo. Podemos ver que el diplomado, en realidad, podemos ver este esquema que vemos aquí, y el diplomado de alguna manera lo que va a buscar es primero todas las consideraciones que hay que tener, todo el marco conceptual, filosófico, teórico, lógico de esta aplicación. Ese es el diplomado que vamos a enseñar, y cómo ir desde un escenario donde estamos hoy día a un escenario donde queremos estar. Y de este proceso hay una serie de metodologías para llegar a él. Este método es el que los incas de algún modo emplearon, pero hoy en día, ajustado al presente, ya hay múltiples herramientas. Tenemos la computadora, tenemos una serie de metodologías para poder hacer. Acá hay más o menos en este cuadro podemos resumir lo que se pretende lograr con el diplomado, ¿no? De definir una problemática en el presente y definir un marco lógico para que desde esa problemática que tenemos del presente, y usando las potencialidades que hay, o sea, las capacidades propias disponibles, planteemos
nos propongamos un propósito que la proyectemos al futuro. O sea, en otras palabras, de lo que ya conocemos, sumado a lo que ya sabemos frente al problema y a los conocimientos que tenemos, ¿cómo hacemos para llegar a ese otro estado deseado que queramos ir, ¿no? A donde queremos ir? Y hoy día ya muy bien sabemos que no se pueden proyectar, en realidad no, las cosas no son lineales, siempre queremos proyectar, de tomar data del pasado para ir hacia el futuro, pero no es, realmente eso en la realidad hoy día no se puede, sabemos que no es lineal este tema, y que más bien lo que así podemos hacer es planear un escenario futuro a donde queremos llegar, pero hay que hacer un proceso de interacción continua porque hay un cambio constante de escenario, los competidores se mueven y todo es un proceso dinámico como es la realidad. Entonces hay que hacer constantes ajustes. Entonces ahí es donde aplicamos el ciclo CEPA para hacer ese vuelo como lo podemos ver aquí. Y también es importantísimo usar este ciclo CEPA y plantearnos toda la responsabilidad que hay y todos los actores que intervienen, todos los grupos de interés, en realidad debemos ser responsables de este tema. En cambio, cuando usamos la palabra control o gobierno, en realidad estamos pensando que el que supervisa tiene la responsabilidad, pero nos hemos olvidado un principio importante, que la responsabilidad no es delegable. Hoy día con leyes, con una serie de mecanismos pretendemos delegar la responsabilidad, cuando lo que se hace con una ley hay un principio de administración, ¿no? Que la responsabilidad no es delegable, solo se delega el poder o la autoridad para la ejecución. Si yo ordeno a alguien que haga algo o determinada acción, le delego en esa persona el poder para hacerlo, en realidad el que lo delega también sigue manteniendo la responsabilidad, o sea que gobierna, mantiene la responsabilidad, y la responsabilidad con el ambiente y en estos intercambios de hacer lo mejor posible es responsabilidad de todas las personas. Entonces el diplomado en ese sentido busca ese tema, y acá podemos ver cómo se plantea este marco lógico, y esta es una parte importantísima que normalmente casi no se enseña a los ingenieros en el tema de planificación, que hay una lógica cómo se tienen que hacer estos cambios, que parten de definir el problema hasta llegar a la solución con todos los beneficios, ¿no? Hay una lógica a seguir, hay un modelo de negocio que podemos ver lo que hay que hacer, hay ocho campos a corregir, ¿no? Y este es básicamente el diplomado que tenemos que avanzar en este tema. Acá podemos ver ya todas las herramientas aplicables, y finalmente podemos ver el último tema, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta adicional? Bueno, todo ha quedado contestado. Le agradecemos bastante su presencia. Esperemos tenerlo en una oportunidad, tal vez en el webinar que se puede estar organizando prontamente. Y bueno, esperar que tenga éxito en su diplomado, ingeniero Julio Lu. Bien, pues muchas gracias. En nombre del capítulo industrial Sistemas y Transportes, un agradecimiento especial también para los señores de SIP TV. Lastimosamente no tuvimos el programa del 1 de octubre para felicitarlos en vivo y en directo por el Día del Periodista, pero más vale tarde que nunca. Un fuerte abrazo a la licenciada Rodríguez, al señor Puente y a la señorita Moreno por ese día que han pasado primero y que espero que haya sido muy agradable. Bueno, ingeniero, gracias por haber estado aquí. Un llamado a la acción, ingeniero. Muy bien, exactamente. Y me despido con mis palabras. Bueno, ingeniero, ya tienes la información. Ponla en acción. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, ingeniero Lu. Hasta luego.